La verdad bíblica que el pastor Armando Alducin convirtió en una herejía. El Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes, amados hermanos y amigos. Vamos a escuchar hoy, mis hermanos, cómo el famoso pastor trinitario, mexicano, por cierto, sí, Armando Alducin, convierte una verdad bíblica en una herejía. Acompáñame, por favor, dale me gusta a las conferencias y compártelas. Vamos a escuchar cómo es que Armando Alducin convierte una verdad bíblica en una herejía. Vamos pues, acompáñame. Y una de las cosas que quiero presentar esta mañana es que en el Antiguo Testamento, o en la Torá, como dicen los judíos en el Antiguo Testamento, se habla acerca de un solo Dios. Dice Deuteronomio 6, versículos 5 y 6 en el hebreo: Shema Yisrael Adonai Eloheim, Adonai Echad. ¿Qué significa en el español? Oye Israel, a Dios uno es. A Dios uno es. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios nos muestra que es uno, como dice Isaías capítulo 42, y dice aquí la Biblia en el versículo 8 en el Antiguo Testamento: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El Dios del Antiguo Testamento, Jehová, Yahweh, que en el hebreo significa yo soy el que soy. Este es el nombre de Dios. Emmanuel, príncipe eterno, Dios fuerte, todos son títulos que se le dan a Dios. Tú te puedes llamar Juan Pérez y eres licenciado en economía. Licenciado no es tu nombre, es un título que tú tienes, pero tu nombre es Juan. Entonces el nombre de Dios es Yahweh, que no tiene vocales en el original hebreo. Por eso los judíos no se atreven a pronunciar el nombre de Dios, porque no tiene vocales en el original, pero significa yo soy el que soy. Esto se llama el tetragramatón, o sea, son 4 consonantes que forman el nombre de Dios. Y este nombre que Dios le dio a Moisés: dile al faraón que yo soy, el que siempre ha existido, el que no tiene principio ni tiene final. Todos ustedes, dice la Biblia, como raza humana, han entrado en el principio de la creación al tiempo. El tiempo antes de la creación no existía. Entonces, eternidad no significa que Dios siempre ha existido en nuestro tiempo. El tiempo tuvo un comienzo, la materia y el universo, y tendrá un final. Pero fuera del tiempo en el que tú y yo vivimos, fuera de las 4 dimensiones en las que tú y yo vivimos, es la eternidad. Y Dios habita la eternidad, no habita el tiempo de nosotros. Y esta es la razón por la cual Él conoce el futuro y lo escribió en la Biblia, porque solo Dios puede conocer a la perfección el futuro. Esta es la razón por la cual Jesucristo les dijo a los discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, y los sacerdotes y los escribas me entregarán. Uno me traicionará de entre ustedes, pero saben una cosa: al tercer día resucitaré. Y cuando Cristo se sienta a tomar la última cena en los evangelios con sus apóstoles, les dice palabras increíbles. Cristo les dice a los apóstoles en la última cena: hoy es la última vez que parto el pan y el vino con ustedes. No lo volveremos juntos a tomar ni a beber hasta el día que yo regrese por ustedes en la resurrección de los muertos. Cristo sabía perfectamente bien que esa era su última noche. Desde que nació Cristo sabía el día exacto en el que Él tenía que morir. ¿Qué otra persona que ha existido tiene un conocimiento omnisciente como lo tuvo Jesucristo? Y además, a los 3 días cumplió su palabra. Veamos ahora estos títulos que Dios se da en el Antiguo Testamento y que Cristo los repite en el Nuevo Testamento. Cuando Dios se revela a Moisés y ve a Moisés una zarza ardiendo en el desierto, oye una voz que le dice: Moshe, Moshe, Yaharají, Moshe, Moshe, yo estoy aquí. Y cuando Moisés se acerca, el fenómeno de que no se consumía la zarza es lo que le atrajo su atención. O sea, el fuego sabemos que consume la materia, pero al ver Moisés que el fuego no consumía la materia, así atrajo Dios la atención de Moisés, y salió una voz de la zarza que le decía: Moisés, Moisés, quítate tus zapatos, porque en el momento en que tú te acerques a caminar conmigo, estás pisando tierra santa, porque Dios es santo. Y Él quiere que nosotros entendamos esto, que sin esta santidad nadie podrá ver a Dios jamás. Entonces ahí Dios le dice a Moisés: yo soy, el que siempre ha existido. Y Cristo en el Nuevo Testamento, en el capítulo 8 de Juan, versículo 24, vean ustedes lo que le dice a sus discípulos. Dice así: por esto les dije
que morirán en vuestros pecados. Cristo les habla a los fariseos, porque si no creen que yo soy ego e mí en el griego, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. Cristo se atribuye el nombre que Dios da en el Antiguo Testamento a su persona. Él también dice, yo soy el que yo soy. Al inicio de Marcos, dice la Biblia que el profeta Isaías citó, voz que clama en el desierto, preparen camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad de nuestro Dios. Juan el Bautista dice, el que viene, el Mesías, es Dios. Preparen su camino, porque el que viene detrás de mí es Dios en la carne. Ahora, la palabra Dios. La palabra Dios en el Nuevo Testamento es Theos en el original griego. Y es el equivalente en el hebreo a la palabra Elohim. Y bajo la cultura judía, como ya vimos, no existía el politeísmo, porque era un solo Dios, como dice Deuteronomio 6:4. Pero veamos de qué forma en el Nuevo Testamento la Biblia le nombra a Jesucristo Dios. Hebreos 1:8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, del siglo al siglo. En 2 de Pedro, el apóstol dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Tito 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ahora, hay otro título que le corresponde a Dios en el Antiguo Testamento, el Alfa y la Omega, la primera letra del abecedario griego y la última letra del abecedario griego. Por ejemplo, en Isaías 48:12, Dios dice, yo soy el Alfa y la Omega. Y cuando vamos nosotros al libro del Apocalipsis, encontramos de una forma extraordinaria, en el capítulo 1, versículo 17, que le dice Cristo resucitado al apóstol Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él me puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Los títulos que le corresponden a Dios. Y además, el Dios del Antiguo Testamento dijo claramente en Isaías 43:11, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Y en Lucas 1:47, Cristo es nombrado el Salvador del mundo. Y cuando nace Cristo, el ángel le dice a María, no le pongas nombre, se lo vamos a poner nosotros, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Su nombre es Yeshua, que significa el Salvador o Jesús. La palabra Cristo significa ungido, Jesús el Salvador. Jesucristo significa el Salvador, ungido o el elegido por Dios para salvarnos de nuestros pecados. Yo quisiera rescatar parte de lo que ha dicho el señor Alducin. La verdad, muy interesante lo que dice el pastor Alducin aquí. Muy interesante, sí, señores, es muy interesante lo que dice él. Y quisiera rescatar algo. Lo vamos a rescatar. Mire que él ha nombrado a Jesucristo como el Dios del Antiguo Testamento, como el Dios que habló a Moisés, como el Dios que dijo yo soy el que soy, como el Dios que es el Alfa y la Omega de Isaías 48:16, como el Dios del Antiguo Testamento que dijo ser el Salvador. Eso es verdad. Como el Dios al cual Juan dijo que le prepararía camino, es decir, Jehová. Todo eso es verdad. Si usted mira y analiza esto, todo eso es verdad. Pero lo que no es verdad es lo último que él dijo aquí. ¿Qué fue? Vamos a rescatar lo que es verdad, que él convierte en una herejía. Volvamos a escuchar esto punto por punto y verá cómo convierte él esta verdad, que Jesús es el Dios del Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento, lo convierte en una herejía. Recordemos que el Jehová del Antiguo Testamento, como comienza diciéndolo él, es ese Dios que es uno, ese Dios el cual aparece a Moisés, el cual aparece a Isaías, el cual dijo que él era el único Dios, el cual dijo que él mismo vendría y nos salvaría y que no conoceríamos otro Salvador. Jesús es ese. Pero lo último que dice convierte toda esta verdad en una herejía. Miremos por qué, escuchemos. Deuteronomio 6, versículos 5 y 6 en el hebreo. Shema Yisrael Adonai Elohim, Adonai Echad. ¿Qué significa en el español? Oye Israel, a Dios uno es.
A Dios uno es. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios nos muestra que es uno, como dice. Esto que él dice es verdad. El Antiguo Testamento nos muestra que Dios es uno. Todo el Antiguo Testamento nos muestra que Dios es uno. Nos lo dice de una manera tajante, precisa, directa. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es uno porque no hay otro, además de él. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios y no hay otro, y ese es el Padre. Deuteronomio 32:6 dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. No es él tu Padre que te creó, él te hizo y te estableció. Jehová es el Padre. ¿Se observa? Es el único. Deuteronomio 37:16 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, solo tú eres Dios. Verso 20 dice que solo Jehová es el solo Jehová. Solamente el Jehová. Isaías 45:5 y 6 dice lo mismo. El Salmo 86:10 también dice que Jehová es el único Dios. Es único porque no hay otro, además de él no hay semejante a él. Eso es verdad. Eso que está diciendo él es verdad. Sigamos escuchando. Nombre de Dios. Y este nombre, a él, a Dios uno es. A Dios uno es. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios nos muestra que es uno, como dice Isaías capítulo 42, y dice aquí la Biblia en el versículo 8 en el Antiguo Testamento, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Observe bien lo que él ha dicho, que ese Dios es uno es porque no hay otro. Si mira, eso lo dice Deuteronomio 4, 35, 39, ahí donde han leído Isaías 42:8 y lo dice muchas partes de la Biblia, por ejemplo, en Primera de Reyes 8, lo dice el primer libro de Crónicas 17, 20, donde nos dice que Jehová es Dios y no hay otro. Si mira, por eso es uno. Si usted lee todo esto, primer libro de Reyes, capítulo 8, vamos a leer lo que dice Salomón. Salomón dice en el capítulo 8, verso 23, dice, dijo Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. El verso 60 dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. Sí, por eso no hay otro. El primer libro de Crónicas, capítulo, recordemos que Crónicas es los hechos de David. David escribe o David dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 17, verso 20, dice, Jehová no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú. Por eso la Biblia dice que no hay otro. Sí, por eso es uno. Esto es verdad. Lo que dice el Marno Dulcina es verdad. Esto es verdad. Esto es bíblico. Vale, esto es bíblico. Es verdad. Sigamos escuchando. El Dios del Antiguo Testamento, Jehová, Yahweh, que en el hebreo significa yo soy el que soy. Este es el nombre de Dios. Emmanuel, príncipe eterno, Dios fuerte, todos son títulos que se le dan a Dios. Tú te puedes llamar Juan Pérez y eres licenciado en economía. Licenciado no es tu nombre, es un título que tú tienes, pero tu nombre es Juan. Entonces, miremos que el mismo Armando Dulcino está diciendo que Jesús es Dios, que todos esos títulos, Emmanuel, Dios con nosotros, admirable, consejero, Padre eterno, todos esos títulos son de Dios. Entonces Jesucristo es Dios. ¿Sí mira? Y resulta que Jesucristo es Dios y no hay otro además de él. Eso es lo que nos dice la Escritura. Esto es verdad. La Biblia nos dice en Isaías 45, verso 14 y 15. En la Biblia, léalo en la Septuaginta al español, por favor. Nos dice allí que cuando Isaías ve al siervo, le dice, ciertamente en ti está Dios, pero no hay otro Dios además de ti. Mire lo que le dice Isaías. Ciertamente en ti está Dios, pero no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque tú eres Dios y no sabíamos el Dios de Israel que salva. Por eso Jesucristo es Dios y no hay otro Dios. ¿Sí mira? Jesucristo es el mismo Dios, el mismo y único Dios del Antiguo Testamento. Eso es verdad, eso es verdad. Pero Él convierte estas verdades las convierte en una herejía. Sigamos escuchando. entonces, eternidad no significa que Dios siempre, pero tu nombre es Juan. Entonces, el nombre de Dios es Yahweh, que no tiene vocales en el original hebreo. Por eso los judíos no se atreven a pronunciar el nombre de Dios, porque no tiene vocales en el original, pero significa yo soy el que soy. Esto se llama el tetragramatón.
O sea, son cuatro consonantes que forman el nombre de Dios. Y este nombre que Dios le dio a Moisés, dile al faraón que yo soy, el que siempre ha existido, el que no tiene principio ni tiene final. Todos ustedes, dice la Biblia, como raza humana, han entrado en el principio de la creación al tiempo. El tiempo antes de la creación no existía. Entonces, eternidad no significa que Dios siempre ha existido en nuestro tiempo. El tiempo tuvo un comienzo, la materia y el universo, y tendrá un final. Pero fuera del tiempo en el que tú y yo vivimos, fuera de las cuatro dimensiones en las que tú y yo vivimos, es la eternidad. Y Dios habita la eternidad, no habita el tiempo de nosotros. Y esta es la razón por la cual Él conoce el futuro y lo escribió en la Biblia, porque solo Dios puede conocer a la perfección el futuro. Esta es la razón por la cual Jesucristo les dijo a los discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, y los sacerdotes y los escribas me entregarán. Uno me traicionará de entre ustedes, pero saben una cosa: al tercer día resucitaré. Y cuando Cristo se sienta a tomar la última cena en los evangelios con sus apóstoles, les dice palabras increíbles. Cristo les dice a los apóstoles en la última cena: hoy es la última vez que parto el pan y el vino con ustedes. No lo volveremos juntos a tomar ni a beber hasta el día que yo regrese por ustedes en la resurrección de los muertos. Cristo sabía perfectamente bien que esa era su última noche. Desde que nació Cristo sabía el día exacto en el que Él tenía que morir. ¿Qué otra persona que ha existido tiene un conocimiento omnisciente como lo tuvo Jesucristo? Y además, a los 3 días cumplió su palabra. Veamos ahora estos títulos que Dios se da en el Antiguo Testamento y que Cristo los repite en el Nuevo Testamento. Cuando Dios se revela a Moisés y ve a Moisés una zarza ardiendo en el desierto, oye una voz que le dice: Moshe, Moshe, Yaharají, Moshe, Moshe, yo estoy aquí. Y cuando Moisés se acerca, el fenómeno de que no se consumía la zarza es lo que le atrajo su atención. O sea, el fuego sabemos que consume la materia. Pero al ver Moisés que el fuego no consumía la materia, así atrajo Dios la atención de Moisés. Y salió una voz de la zarza que le decía: Moisés, Moisés, quítate tus zapatos, porque en el momento en que tú te acerques a caminar conmigo, estás pisando tierra santa, porque Dios es santo. Y Él quiere que nosotros entendamos esto, que sin esta santidad nadie podrá ver a Dios jamás. Entonces ahí Dios le dice a Moisés: yo soy el que siempre ha existido. Y Cristo en el Nuevo Testamento, en el capítulo 8 de Juan, versículo 24, vean ustedes lo que le dice a sus discípulos. Dice así: por esto les dije que morirán en vuestros pecados. Cristo les habla a los fariseos: porque si no creen que yo soy, ego e mí en el griego, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. Cristo se atribuye el nombre que Dios da en el Antiguo Testamento a su persona. Él también dice: yo soy el que yo soy. Esta es otra verdad. En Juan capítulo 8 Jesús se atribuye no solamente el nombre, sino que está diciendo quién es Él. Yo soy, ¿sí? El yo soy. Él es el yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el buen pastor. Si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús se atribuye ser el yo soy, el cual habló a Moisés, el cual le dijo que es uno, que no hay otro además de él, que él es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él, que es el Padre. Cuando Jesús dice yo soy, está diciendo, si ustedes no creen que yo soy, está diciendo que Él es el Jehová del Antiguo Testamento, el Jesús Dios, que es uno, que no hay otro además de Él, que es el Padre. Es una verdad que convierte a este señor, Armando Alducin, en una herejía. Veamos dónde está la herejía, pero sigamos escuchando esto, por favor. Al inicio de Marcos, dice la Biblia que el profeta Isaías citó: voz que clama en el desierto, preparen camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad de nuestro Dios. Juan el Bautista dice: el que viene, el Mesías, es Dios. Preparen su camino, porque el que viene detrás de mí es Dios en la carne. Aquí comienza este señor a hacer una herejía.
Porque cuando dice voz que clama en el desierto, tanto Marcos como Mateo, ¿sí? Los evangelistas dicen que Juan exclamó, Juan también lo dijo, Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, dice, hablando de Jesús, que Jesús es el Señor, ¿sí? Evidentemente Dios que vendría. ¿Pero cuál Dios? Juan el Bautista dice, como dijo el profeta Isaías. Ese que dijo el profeta Isaías que vendría Jehová. Isaías 40 dice, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, toda carne juntamente la verá. Verso 9, vean aquí al Dios vuestro. Verso 10, vendrá Jehová el Señor. El que vendría es Jehová. ¿Y quién es Jehová? El único Dios, ese Dios que es uno, ese Dios que no hay otro, ese que es el Padre. Por lo tanto, todo esto que el señor Alducin está diciendo, ¿quién es Jesús? Está diciendo que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Padre, que no hay otro, no hay otro, es el único, no hay otro. Pero mire, aquí comienza a desviarse y comienza a hablar de su herejía. Escuchemos bien, aquí viene la herejía. Ahora, la palabra Dios en el Nuevo Testamento es Theos en el original griego y es el equivalente en el hebreo a la palabra Elohim. Y bajo la cultura judía, como ya vimos, no existía el politeísmo porque era un solo Dios, como dice Deuteronomio 6:4. Pero observe esto, él está hablando de Jesucristo como Dios y dice, bajo la cultura judía no existía el politeísmo, porque su Dios, como lo dijo él en Deuteronomio 6:4, es uno. Pero resulta que para los judíos que escribieron la Biblia, ¿sí? Que la escribieron, porque ellos fueron los que la escribieron, para ellos no existe el politeísmo, pero para el señor Alducin sí, y para todos los que escuchan esta herejía, para él sí existe el politeísmo. Para los judíos y la Biblia no existe el politeísmo, pero para Armando Alducin y los trinitarios sí. Escuche bien, por favor, lo que viene. Pero veamos de qué forma en el Nuevo Testamento la Biblia le nombra a Jesucristo Dios. Hebreos 1:8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, del siglo al siglo. En 2 de Pedro, el apóstol dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Tito 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ahora, hay otro título que le corresponde a Dios en el Antiguo Testamento, el Alfa y la Omega, la primera letra del abecedario griego y la última letra del abecedario griego. Por ejemplo, en Isaías 48:12, Dios dice, yo soy el Alfa y la Omega. Y cuando vamos nosotros al libro del Apocalipsis, encontramos de una forma extraordinaria, en el capítulo 1, versículo 17, que le dice Cristo resucitado al apóstol Juan, cuando le veí, caí como muerto a sus pies, y él me puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Observemos que el que habla en Isaías 48:12 es Jehová, el cual es el Padre, el cual es el Dios único y no hay otro además de él. Y cuando Jesús dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, con eso nos está diciendo que él es el único Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, que es el Padre. Pero esto lo niega él. Recuerde que él ha dicho que los judíos, para ellos no hay politeísmo, porque para ellos su Dios, el Dios de la Biblia es uno y no hay otro, ¿sí? Pero escuchemos que para Armando Alducin y para todos los trinitarios sí existe el politeísmo. Escuchémoslo. Los títulos que le corresponden a Dios. Y además, el Dios del Antiguo Testamento dijo claramente en Isaías 43:11, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Y en Lucas 1:47, Cristo es nombrado el Salvador del mundo. Y cuando nace Cristo, el ángel le dice a María, no le pongas nombre, se lo vamos a poner nosotros, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Su nombre es Yeshua. Yo pregunto, ¿dónde la Biblia dice que al nombre de Jesús se lo puso Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? ¿Dónde dice? Si él acabó de leer Isaías 43, acabó de leerlo, Isaías 43,
donde dice yo soy Jehová y además de mí no hay quien salve. Isaías 43, vamos a leer allá Isaías 43, dice verso 11, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, yo salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, de que yo soy Dios, ¿no? ¿Dónde dice la Biblia que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo le pusieron nombre a Jesús? ¿Dónde dice eso? La Biblia no dice eso. La Biblia dice en el capítulo 1, ¿sí? Para demostrar que Jesús es este Dios, Jehová, el cual es el Dios de Israel, ¿sí? Isaías 37 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel que moras entre los querubines. En Lucas capítulo 1, verso 16, 17, a donde vemos vemos quién es Jesús, dice que Él es el Dios de Israel. Vamos a leer. Allí no dice que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo le pusieron nombre a Jesús. Es decir, Dios el Hijo le puso nombre también al Dios el Hijo. Que de verdad, qué herejía tan grande. Lucas capítulo 1, veamos lo que dice el ángel. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. ¿Quién es el Señor Dios de Israel? El Señor Dios de Israel es ese Dios que es uno, no hay otro además de él, y es el Padre. Es ese Dios del cual se escribió, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ese es Jesucristo, es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. El Señor Alducin lee Isaías 43:10, pero no lee el verso 9. Donde el verso 9 dice Jehová, el cual dice que no hay otro además de él, que no hay quien salve, que él es el Hijo. Mire lo que dice. Dice el verso 9, el verso 10, perdón, lo dice el verso 10. El verso 9 dice, y digan verdades, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, el cual es el Padre, que es el primero y el último, el alfa y la omega, ¿sí o no? Y mi siervo, mi hijo que yo escogí, pero es para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy él. Reina Valera 1997, o aquí la Reina Valera 1960, que dice, yo mismo soy, o yo soy él. ¿Ah? Yo mismo soy. Y además de mí, dice, yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, la declaración, yo Jehová, y además de mí o fuera de mí no hay quien salve. Entonces, este término, vemos que el señor Armando Alducin viene y nos dice que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual Isaías vendría preparando camino, Juan venía preparando camino como lo dijo el profeta Isaías. El profeta Isaías dijo que Jehová, el cual es el único Dios, el cual es el Padre. ¿Sí? El que no hay otro. Se dice Armando Alducin que ese es Jesucristo. Pero después dice que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo le pusieron nombre a Jesús. Eso no lo dice. Él dice que lo dijo el ángel. Eso no lo dice la Escritura. Volvamos a escuchar esa parte, por favor. El Omega. Y cuando vamos nosotros al libro del Apocalipsis, encontramos de una forma extraordinaria, en el capítulo 1, versículo 17, que le dice Cristo resucitado al apóstol Juan, cuando le veí, caí como muerto a sus pies, y él me puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Los títulos que le corresponden a Dios. Y además, el Dios del Antiguo Testamento dijo claramente en Isaías 43:11, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Y en Lucas 1:47, Cristo es nombrado el Salvador del mundo. Y cuando nace Cristo, el ángel le dice a María, no le pongas nombre, se lo vamos a poner nosotros, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Su nombre es Yeshua, que significa el Salvador. Qué herejía, ¿no? El nombre de Jesús significa Jehová salva, Jehová salvador, Jehová salvándonos, Jehová con nosotros. Ese es Jesucristo, el Jehová del Antiguo Testamento que dijo, yo soy Jehová y además de mí no hay quien salve, no hay otro. Ese es Jesucristo. Pero el Señor dice que el nombre de Jesús se lo puso Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esta es la verdad bíblica o las verdades bíblicas que el señor pastor Armando Alducin convirtió en una herejía. Bueno, mis hermanos, no se olviden, denle me gusta a la conferencia y compártanla. Hasta la próxima, Dios les bendiga. A mí me gustaría preguntarle a Armando Alducin algún día, ¿dónde dice la Biblia que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo le pusieron nombre a Dios el Hijo? ¿Dónde dice eso?
se lo pondremos nosotros, el nombre se lo pondremos nosotros. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? Quisiera saberlo, ¿dónde lo dice? Si alguno tiene la respuesta, démela por favor. Me llama. Ahí están apareciendo los números o aparecieron los números. Por favor, me llamas. Listo. Hasta la próxima.